Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Esta hora de la mañana de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer del versículo 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, su Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. Vamos a ver en esta preciosa mañana conocer la voluntad de Dios, conocer los pensamientos de Dios. ¿Por qué mucho creyente, por qué mucho cristiano hoy en día no conoce a Dios? Cree conocerlo, pero realmente no lo conoce. Por eso muchos tienen fracasos, por eso muchos viven frustrados, por eso muchos no avanzan en la vida. Y la Biblia habla de varios hombres en los cuales tuvieron que entender y fueron eficaces en el Señor, porque ellos atendían, entendían y obedecían la voz de Dios. Hoy en día vemos ministerios fracasados. Ahora con el COVID muchos han cerrado. La iglesia se ha extinguido. Porque ellos tienen unos pensamientos para con las almas del Señor, pero Dios tiene otros. Muchos en la vida actual lo que hacemos es dejarnos regir muchas veces por la religión y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivimos cargados y rodeados de un mundo de maldad, de pecado y de engaño. Mira lo que dice el versículo 7, dice: deje el impío. Y les he enseñado que la palabra impío quiere decir siervo de Belial. Belial es un enemigo de Jesús. Deje el impío su camino. Todavía la iglesia anda en caminos de impiedad. Es increíble, pero es así. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué son pensamientos inicuos? No solamente son los pensamientos sucios, no, son pensamientos de envidia, son pensamientos de avaricia, son pensamientos de ambición, son pensamientos de posición, son pensamientos que el ego te los suben y te los sostienen. Esos son pensamientos inicuos y muchas veces a nosotros nos llegan esos pensamientos por el ambiente en el que nos manejamos. No conocemos todavía la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, cuando Dios nos habla por la palabra y nos da un rema por el Espíritu. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, el cual será amplio en perdonar. Cuando nosotros transformamos esa vida pecaminosa, esa vida contraria a como Dios la lleve, a como Dios quiera que nosotros la llevemos,
y tenemos un llamado y un propósito, y nos abandonamos todo eso, todo ese pecado, toda esa iniquidad, todo ese servir a nuestra carne, a Belial y al enemigo, entonces Dios va a perdonar nuestros pecados. Los pecados pasados quedaron aquí en el libro de Isaías, dice que no nos acordemos cuando nosotros cambiamos. Porque aquí no está diciendo Dios que no los va a cambiar, nosotros tenemos que cambiarlos. Nosotros tenemos que soltar eso y someternos a lo que Dios nos habla en su palabra y a través de su Santo Espíritu. Entonces ahí vamos a ser perdonados. Entonces ahí no vamos a tener tropiezos. Entonces ahí vamos a entender que el propósito de Dios es bueno. A mí me sorprende y me gusta mucho ver la vida de José y la de David. La de Abraham también. Porque cuando Dios lo llamó, Abraham, por lo menos el padre de la fe, se sometió a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Él conoció el propósito de Dios. ¿A través de qué? A través de una vida separada de la familia. Sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra donde yo te voy a enviar. Lo quita del ambiente de confort en el que Abraham estaba. A David, a José, hace que los hermanos lo metan a una cisterna, lo vendan a los egipcios. Un joven de 17 años y dura 13 años pasando martirios. Pero dice la Biblia que Jehová estaba con él, estaba con José. Génesis capítulo 39. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Y a veces renegamos por la situación difícil, porque la pareja nos abandona, porque cae la enfermedad. Pero la Biblia dice también en Romanos capítulo 8, versículo 28, que los que amamos a Dios y tenemos un propósito, un llamado de parte de Él, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito en el que hemos sido llamados. Tienes que tener presente algo. Si fuiste llamado por Dios, todo lo que te está ocurriendo está en el propósito de Él. Si tú eres cristiano, tú recibiste a Cristo como tu Dios, Señor y Salvador, y estás llevando vicisitudes, dificultades, estás teniendo muchos problemas en tu vida, tu matrimonio quizás se dañó, te echaron del empleo, te cayó la enfermedad, todas esas cosas que se presentan, Dios tiene un plan con ellas. Lo que pasa es que no conoces los pensamientos, y porque no conoces los pensamientos de Dios, estás turbado y turbada. Que la bruja de la esquina te está haciendo brujería, que el otro llegó y te puso unos espíritus de ruina. Usted tranquilo. Te siga creyéndole a Dios. Muchos se meten en guerra espiritual solamente cuando tienen los ataques. Y la guerra no se hace peleando. La guerra se hace con sabiduría, con la sabiduría de Dios, como Dios dice que la hagamos. Porque mira lo que sigue diciendo aquí en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí viene el problema quizá más grande que la iglesia de Cristo hoy en día tiene. Dios me llamó a mí. Por eso yo discuto y le digo a muchos, no le crea. Si es de parte de Dios, esa profecía que te dieron se te va a cumplir. Y comienza a correr. Comienza a correr. Porque lo primero que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos. Es lo primero que Dios quiere. Eso dice en Segunda de Crónicas. Si mi pueblo, el que invoca mi nombre, Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, en el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere.
abandonare sus malos caminos y buscare mi rostro, entonces. No es que Dios lo va a venir a hacer primero y tú después, si casi te quieres, te arrepientes. Es mentira del diablo. Entonces, yo oiré desde los cielos, restituiré lo que tengan, lo que necesiten, y sanaré su tierra, sanaré su vida. Los pensamientos que tú tienes, o las ideas, las ilusiones, los sueños que tú tienes, y no te están saliendo bien las cosas, los proyectos, la carrera que cogiste, eres cristiano, pero no te están saliendo bien las cosas, tranquilo. Primero, pídele perdón a Dios. Segundo, métete en oración y ayuno todos los días, o por lo menos el ayuno 2, 3 veces a la semana. Saca 2, 3 horas de oración en intimidad con Dios en la madrugada, a esta hora, en la mañana. Tú te separas para el Señor antes de irte a trabajar, antes de hacer algo. Que el primer momento, en el instante en que te levantas, sea para Dios, sea para que el Espíritu Santo te hable, sea que Jesús comience a guiarte el día. Y entonces vas a comprender, a conocer y a entender sus pensamientos para que puedas andar en sus caminos, porque es que el problema es que estás caminando, si las cosas no te están saliendo bien, estás caminando en los caminos tuyos, y esos caminos tuyos, primero, no fueron presentados al Señor, y segundo, si fueron presentados, no es su voluntad de que tú estés en ese camino, porque seguramente te aceleraste y no recibiste confirmación de Él, de que Él te abriera las puertas y está haciendo las cosas en tu fuerza. Ahí estás haciendo las cosas en tus pensamientos, no en los pensamientos de Dios. Y tercero, quizá no estés preparado para manejar toda esa bendición que le estás pidiendo al Señor o que el Señor te prometió. Mira, cuando a José lo venden los hermanos, él fue vendido a los ismaelitas. Los ismaelitas fueron los mejores comerciantes, porque Ismael fue el primer hijo de Abraham, y ellos tienen también 12 tribus que rodean al pueblo de Israel, y son comerciantes. Ellos manejan Arabia Saudita y se maneja mucho comercio. Cuando José cae en las manos de los ismaelitas, en esos 2 o 3 meses que ellos duraron en llegar a Egipto, él aprendió a administrar las bendiciones. Él aprendió a someterse a un patrón, a un amo impío, porque lo compra Potifar. Y todo lo que José hacía prosperaba. José sabía leer, sabía sacar las cuentas, sabía administrar. ¿Dónde lo preparó Dios? A través de las circunstancias del que lo metieron a una cisterna, los hermanos los vendieron. Pero entonces el cristiano de hoy en día comienza Dios a quitarle la basura que tiene y comienza el cristiano a llorar. Porque tus caminos no son los caminos de Dios. Y esta tercera área es muy difícil y muy dura, y muchos no la aceptan. Que Dios nos quite la basura que tenemos dentro para poder recibir y administrar esa bendición que Él tiene para nosotros. Porque, dice aquí la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, los caminos de ustedes, dice el Señor tu Dios. Ve lo que dice Dios. El versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes, los pensamientos vuestros. Ahora, ¿se puede conocer los pensamientos de Dios? Claro. Tienes que ser amigo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que escudriña aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11.
Dios nos entrega estas cosas a nosotros. Conocer los pensamientos de Dios solamente a través del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque nadie del hombre conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú y yo somos amigos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, es sencillo conocer qué propósitos tiene Dios para mi vida, qué propósitos quiere Dios para mí, cuáles son las bendiciones que Dios me va a dar. Porque hoy en día el creyente necesita y quiere bendiciones físicas, pero necesita primero las espirituales. Porque cuando tú manejas el mundo espiritual y tú sabes entrar y salir en una guerra, ay Padre, mira, las bendiciones no te faltan, las económicas te van a perseguir y te van a alcanzar. Todo está sujeto, eso dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Las bendiciones te persiguen y te alcanzan. Y si no me crees, ve a tu Biblia y léelo del versículo, Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14. Cuando nosotros obedecemos a la voz del Espíritu, nosotros no tenemos por qué vivir turbados. Cuando nosotros conocemos que todas las cosas, que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, ninguna vicisitud, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ningún ataque del diablo te va a robar la paz que Cristo te dejó. Como dijo él en San Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz yo se las dejo, mi paz se las doy. Yo no les doy la paz como el mundo se lo da. No se turben sus corazones ni tengan miedo. Entonces, esos temores llegan al cristiano, primeramente porque yo conozco cristianos, hermanos, que llegan a la iglesia y le pregunta a uno, si oraste en la madrugada, ¿cómo te fue con la oración? No tengo ganas de orar. ¿Por qué? Porque su corazón está frustrado, está cargado, está amargado. Muchos están pidiéndole a Dios la pareja que quieren y esa no es la pareja que Dios te va a dar. Si no te la ha dado, si estás teniendo problemas, dificultades, es porque no estaba en el propósito. Tú lo hiciste en tu fuerza, en tus condiciones, en tu manera de pensar. Equivocada, mi hermano, hermana. Entonces vives una vida amargada porque estás fuera de los pensamientos de Dios, fuera de los caminos de Dios. Porque cuando nosotros caminamos en los caminos de Dios, las cosas nos salen efectivas. Y cuando hay problemas, tú no te cargas, tú simplemente cortas con el problema de raíz y sigues avanzando en el Espíritu. Los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, es fácil conocerlo. Solamente necesitas tener una comunión, una amistad, una unión, una koinonía con el Espíritu Santo. Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 13, que cuando viniera el Espíritu Santo, y Él va a llegar a todo aquel que recibe a Cristo, el Espíritu Santo era el que nos iba a guiar a toda verdad, a todo lo necesario, a todo lo que nos fue designado, a todo lo que fue desatado en el cielo para nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos lo revela. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos exhorta. Tú y yo no pecamos, no porque seamos muy buenos. No pecamos porque la gracia de Dios en nosotros no nos deja pecar. Es por su misericordia, porque la gracia es un favor inmerecido. La salvación nuestra es por gracia. Pero las bendiciones son con esfuerzo, son con preparación, son con esa unión, koinonía, con el Espíritu Santo para que nosotros demos pasos efectivos, conociendo los pensamientos de Dios, conociendo la revelación de Jesucristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, conociendo qué se nos fue designado. Es la única manera de conocer los pensamientos de Dios, tener una unión, una comunión. La palabra comunión significa una unión común.
con el Espíritu de Dios, el poderoso en batalla, el que nos guía siempre a toda verdad. Ya sabes, ¿quieres conocer los pensamientos de Dios, el propósito de Dios para tu vida? Saber cómo piensa Dios, qué tiene Dios para ti. Abandona ese camino equivocado. Hazte amigo, amiga del Espíritu Santo de Dios. Saca tiempo para Él. Saca 2 horas y media, 3 horas en el día, en la madrugada, para tener esa comunión, e invítalo en cada cosa que vayas a hacer, cada vez que vayas a salir. Invítalo y Él te va a traer a la mente y al corazón lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que caminar, con quién tienes que firmar contrato, con quién no, con quién te puedes relacionar, con quién no, con quién puedes atar tu vida, con quién no. Él es el que te va a guiar a toda verdad, porque Él es poderoso en batalla y Él nunca miente. Te bendigo, que tengas un excelente día y recuerda, si quieres conocer los pensamientos de Dios, hazte amigo del Espíritu Santo y obedece su palabra para que seas victorioso y victoriosa en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día, que la sangre de Cristo te cubra con su poder y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Dios te bendiga.